Hola, buenos días. Os saludamos a todos para dar comienzo a esta sesión en la cual vamos a comentar un proyecto que se inició en Cardiored y que tiene como protagonistas a los clínicos, al frente Isidre Vidacosta y a Luis Maroto, que es el jefe de cirugía cardíaca. Os saludamos a todos los que estáis porque vemos a Alfonso, a la directora y, bueno, además de los que habitualmente compartís con nosotros estas sesiones. Entonces, yo sin más le voy a dar la palabra a Isidre para que presente el código ARTA, ya que fue una idea que surgió hace un par de años, yo creo, y bueno, pues es como para estar orgullosos. Bueno, esta es una sorpresa. Buenos días a todos. El Código Aorta es uno de los proyectos más importantes, yo diría que el proyecto estrella dentro de CardioRed. Es un proyecto que ha sido posible solo gracias al concurso y a la generosidad de los cirujanos de cirugía cardíaca y cirugía vascular. Y bueno, os lo va a presentar ahora Luis, y yo creo que es mejor que los lo cuente de una forma extendida. Cuando quieras. Muy bien, gracias Isidre, gracias Julián. Pues nada, vamos a hablar sobre el código aorta. Y quiero empezar con un caso clínico. Quiero empezar, y esto no pasa. Y quiero empezar con un caso clínico que es un cuático. Ahora veréis por qué. Se trata de un varón de 97 años que no tiene factores de riesgo cardiovascular y que a pesar de su edad pues lleva una vida relativamente activa, aunque sobre todo desde el punto de vista intelectual, que súbitamente presenta un dolor torácico en el tórax, en la espalda, es muy severo, desgarrante. Él presiente que es grave, pero para no alarmar a la familia no dice nada. Aunque unas horas después se lo cuenta, intentan convencerle que vaya a urgencias, no quiere, y va a urgencias solamente 2 o 3 días después. En urgencias le hacen un TAC y el paciente tiene una disección aórtica aguda tipo 2 de DeBakey, con una aorta ascendente de 52 milímetros. Él, que es consciente de que es un problema grave, tiene 27 años, dice: yo me voy a mi casa y esto a ver si suerte y lo que tenga que ser será. De hecho, como he dicho, es una persona bastante activa desde el punto de vista intelectual y tenía comprometida una charla para hablar de su especialidad y dio la charla unos días después, con una disección puesta. Se fue a su casa, se empezó a encontrar mal, más dolor, hipotenso, la familia lo llevó a urgencias. Y en urgencias el paciente le hacen un eco, está taponado, en la analítica tiene la creatinina en ascenso, le repiten el TAC y la aorta ya va por 66 milímetros. Es decir, la falsa luz se estaba rompiendo en la aorta ascendente y el paciente pues iba a fallecer por taponamiento. Se va deteriorando, estuporoso, lo sedan, le vuelven a hacer otro TAC y la aorta ya va por 75, derrame pericárdico severo. El cirujano, como casi siempre, lo quería operar. El paciente se iba a morir y si tenía alguna opción era con la cirugía a pesar de su edad, pero anestesia, el jefe de anestesia, se niega en rotundo a dormirlo, ¿no? De hecho, se dice que había un comentario en el evolutivo donde el paciente decía que no se quería operar. Entonces, a las 11 de la noche, en ese hospital, un hospital privado, se reúne el comité de ética con los médicos, con la familia, y al final deciden que, dado que no había un documento oficial donde él rechazara la cirugía, la familia lo quería, el cirujano creía que había alguna opción, pues deciden operarlo. Pero anestesia se sigue negando y, de hecho, tienen que traer un anestesista de otro hospital para que duerma el paciente. Y a este anestesista le dicen de que lo iban a demandar por asalto si entraba en el quirófano a dormir al paciente. Bueno, pues entra al quirófano, el cirujano lo opera, le pone un tubo supracoronario y aunque la cirugía va bien, el paciente va regular, lógicamente, 97 años, postoperatorio tórpido, traqueotomía, gastrostomía, 6 semanas de UBI, pero el paciente acaba yéndose a casa y el paciente unos meses después se incorpora a su vida normal, ¿no? Aunque el paciente era capaz de andar, pues se movía con una silla de ruedas eléctrica, pero vuelve a dar sus charlas y a ejercer su trabajo. Bueno, las peculiaridades de esto fue en el año 2005-2006. El paciente era el doctor Michael DeBakey, que es uno de los padres de la cirugía cardíaca y vascular. Él se diagnosticó, él sabía que tenía una disección y no quiso alarmar a la familia. No quería ir al hospital, aunque luego agradeció que le operaran. El hospital donde sucedió esto fue el Hospital Metodista en Houston, adscrito a la Universidad de Baylor. Sabéis que es uno de los grandes centros de la cirugía cardiovascular. Bueno, el propio DeBakey pues es el padre de la clasificación de la disección de la disección aguda en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El cirujano que
que le quería operar, en ese momento el responsable de la cirugía, que era un discípulo de Bakey, que era el doctor Nunn. El anestesista que se negó a dormirlo era el doctor Naples, que el doctor Naples dijo que no quería pasar a la historia como el cirujano, como el anestesista que participó en el asesinato del doctor de Bakey. Y de hecho no ha pasado a la historia porque es prácticamente imposible conseguir una foto suya en internet. Y la doctora Sina, que es la anestesista que lo durmió, había trabajado en el hospital metodista, era conocida del doctor de Bakey y ahora trabaja en el hospital de veteranos, que está a 3 kilómetros más o menos, o sea que está prácticamente a un paseo andando del hospital. Y efectivamente el doctor de Bakey se incorporó a su vida normal, volvió al hospital, volvió a dar sus charlas y volvió a pasar visita con sus compañeros. Y falleció 2 años después, a los casi 100 años, una muerte natural no relacionada con su patología. Bueno, si voy a hablar del código aorta, tengo que dedicar unas diapositivas, obviamente, al síndrome aórtico agudo, tengo que hablar de la cirugía y tengo que poner algún caso. El síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo, ya sabéis que es un grupo heterogéneo de pacientes y de patologías, pero con un perfil clínico similar, el dolor aórtico, y que realmente constituye una auténtica catástrofe cardiovascular que puede llevar al fallecimiento del paciente. No voy a hacer una revisión detallada. Si queréis una revisión detallada, tenéis este artículo que ha publicado el doctor Vilacosta, que todos habréis leído, y si no lo habéis leído, os invito a que lo hagáis, porque es una revisión excelente del síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo tiene 4 componentes. Los más importantes es la disección clásica y el hematoma intramural, aunque también tenemos la disección incompleta y la úlcera penetrante. Tienen en común la presentación clínica, ese dolor típico, que es el dolor aórtico. Estas 4 entidades pueden coexistir simultáneamente o en el tiempo en un mismo paciente, pueden evolucionar entre ellas y, sobre todo, dejadas a su libre evolución, pueden llevar al fallecimiento del paciente casi siempre por rotura de la aorta. El síndrome aórtico agudo es una patología poco frecuente. Se estima que hay unos 60-70 casos por millón de habitantes. Y tiene una historia natural letal. También estimamos que probablemente la mitad de los pacientes no lleguen ni al hospital. Y 3 de cada 1000 consultas en urgencias por dolor torácico probablemente están relacionadas con el síndrome aórtico agudo. Es más frecuente el tipo A, ahora lo explicaré, más frecuente en varones, y lo más importante de todo esto es saber que el principal factor de riesgo es la hipertensión. En el libro de texto siempre se pone de ejemplo el síndrome de Marfan, las conectivopatías, pero las conectivopatías representan menos del 5% de los síndromes aórticos agudos, mientras que hay series donde hasta el 90% de los pacientes son hipertensos. No está claro si la incidencia está aumentando. Lo que está claro es que se operan más disecciones de aorta ahora que hace 20 años. Y el artículo de abajo a la derecha es un artículo curioso, porque es en la ciudad de Yokohama, donde no me preguntéis cómo, pero a todas o la mayoría de las paradas hospitalarias les hacen un angiotac perimortem, o sea, a veces con el paciente ya fallecido. Y encontraron que casi el 10% de los pacientes con parada extrahospitalaria de causa desconocida lo que tenían era un síndrome aórtico agudo. Desde el punto de vista clínico y pronóstico se clasifica el síndrome aórtico agudo en tipo A y tipo B, y es tipo A cuando está afectada la aorta ascendente. No estamos hablando de dónde está el punto de entrada. Si la aorta ascendente está afectada es un tipo A, y si no está afectada es un tipo B. Y la clasificación de De Bakey, que es un poquito más concreta, es 1, 2 y 3. El 3 sería el B, y luego el A lo divide en 1 y 2. El 1 sería cuando afecta a toda la aorta y el 2 es cuando está restringido a la aorta ascendente. El 2 sería un poco un síndrome aórtico agudo con un poquito mejor de mejor pronóstico, porque técnicamente es más sencillo de solucionar. Bueno, hemos dicho que es una historia natural letal, sobre todo ahí tenéis la historia, sobre todo en los pacientes con síndrome aórtico agudo tipo A, donde si no se operan, la mortalidad pues alcanza el 80% a los primeros 15 días. Esta mortalidad se acumula sobre todo en las primeras 48 horas. El tipo AB tiene menos mortalidad, está entre el 10 y el 15%, y la mortalidad es un poquito más retrasada. No es en las primeras 48 horas, es en la primera semana. Pero lo que está claro ya, y aparece uno de los primeros aspectos importantes a tener en cuenta, la importancia del tiempo en el diagnóstico y el tiempo en el tratamiento. Estos son datos del IRAD, del Registro Internacional de Disección, pero básicamente lo que viene a decir es que la mayoría de las disecciones tipo A o síndromes aórticos agudos tipo A en el mundo pues se tratan con cirugía, pocos se tratan con tratamiento médico, y la mortalidad está entre el 20 y el 30%. Por contra, el tipo B en general, el tratamiento es médico, aunque bien es verdad que en los últimos años ha ido aumentando el porcentaje de pacientes que se tratan de manera endovascular, y lo que no se ha modificado es la mortalidad, está en torno al 10-15%. ¿Y cuáles son los resultados en el tratamiento del síndrome aórtico agudo? Voy a hablar del síndrome aórtico agudo tipo A, pero muchos de los conceptos o mensajes que voy a lanzar son igualmente aplicables al tipo B.
Aquí os presento distintas series que corresponden a registros. Como veréis, algunos tiene varios miles de pacientes. Pues ahí tenéis ahí el registro del National Health Service, que es un registro obligatorio de la cirugía cardíaca de adultos. Tenéis el registro alemán, el registro americano de la STS, el registro internacional IRAD, y luego dos registros más modestos españoles, que es el RESA2 y el registro de la Sociedad Española de Cirugía Cardíaca. Bueno, aquí lo que tenéis, aunque hay mucho número ahí, con lo que hay que quedarse es que la mortalidad hospitalaria en la mayoría de las series está entre el 20 y el 25% al menos. ¿Y por qué estos pacientes tienen esa mortalidad tan alta? Bueno, pues la primera y más importante es porque es una patología muy grave. O sea, por mucho que hagamos, se van a seguir muriendo estos pacientes. Pero es que encima, si no hacemos nada, pues sabemos que probablemente la mitad van a fallecer en las primeras 48 horas. Luego es una patología poco frecuente. Esto tiene dos consecuencias, el que sea poco frecuente. Primero, que no se piensa en ella, no se diagnostica, y como hemos hablado de que el tiempo es importante, algunos pacientes fallecen antes de diagnosticarse. Y lo segundo, como es poco frecuente, es difícil acumular experiencia. Y la tercera característica es que a la hora de tratarla, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, muchas veces no es una técnica sencilla, es una técnica compleja. Y además una técnica compleja que suele suceder en un entorno poco amable, por decirlo de alguna forma. Suele ser de madrugada, a veces estás solo, a veces no eres la persona más experta a la hora de hacer esa técnica, a veces el que te ayuda es el R3, o es un adjunto que tiene tanta experiencia como tú, el anestesista pues es uno que pasaba por allí a veces, y el intensivista básicamente su única preocupación es que te lo lleves cuanto antes al quirófano porque es una bomba de relojería, con lo cual no es el mejor entorno para tratar este tipo de patología. Y aquí ya tenemos entonces básicamente los dos aspectos más importantes si queremos mejorar los resultados: la importancia del tiempo, de ser rápidos en el diagnóstico y el tratamiento, y la importancia de la especialización para buscar ese tratamiento óptimo y los mejores resultados posibles. Fijaros, hablando de la importancia de la especialización, perdonad que me ha salido aquí una cosa rara, vale. Estos son esos registros que os he contado antes, y este es el promedio de casos en cada uno por hospital. En estos registros, fijaros que en el Reino Unido la media es 12, que no está mal. En Estados Unidos una media de 4, en España de 6, el registro internacional de 3. O sea, si un servicio tiene una media de 6 cirujanos cardíacos y se operan 6 disecciones al año, significa que uno opera una disección al año. Como tenga suerte, opera 3. Como tenga mala suerte o buena suerte, según se mire, pueden pasar 2 años y no operar ninguna. De esta manera es difícil conseguir acumular experiencia y mejorar los resultados. Bueno, estoy hablando de que es una patología compleja de resolver. Voy a hablar de cuestiones técnicas relacionadas con el síndrome aórtico agudo tipo A, pero insisto, el concepto se puede extrapolar a la solución endovascular del síndrome aórtico agudo tipo B. Porque ¿de qué se mueren los pacientes con síndrome aórtico agudo tipo A? Pues se mueren de 3 cosas. Se mueren porque se rompe la aorta ascendente, normalmente la falsa luz, normalmente en el pericardio, normalmente fallecen taponados, porque hacen malperfusión, el flap intimal ocluye alguna rama importante, produce un compromiso de flujo, isquemia, y se mueren por la insuficiencia aórtica aguda. Por lo tanto, el tratamiento de esta patología tiene estos 3 objetivos. Lo primero, hemos dicho que se mueren, con lo cual el objetivo es salvar la vida, y esto lo hacemos sustituyendo la aorta ascendente, redirigiendo el flujo por la luz verdadera y corrigiendo la insuficiencia aórtica. Esto es verdad que se consigue en muchos de los pacientes con esta técnica que habréis oído todos hablar, que es la resuspensión valvular aórtica más la sustitución de la aorta ascendente con hemiarco. Esto básicamente es poner un tubo en la aorta ascendente y hacer una anastomosis distal abierta metiéndola un poquito hacia el callado aórtico. Y la raíz, la insuficiencia aórtica, muchas veces se resuelve con 3 puntos sujetando las comisuras. Digo muchas veces porque no son todas, aunque como veis ahí, pues prácticamente 2 de cada 3 cirugías de síndrome aórtico agudo consisten en esta técnica. Pero es verdad que no siempre es suficiente y hay circunstancias en las que uno tiene que ser más agresivo. ¿Qué significa ser más agresivo? Significa sustituir la raíz de aorta, con la técnica que sea, hay varias, no me voy a meter, o sustituir el arco aórtico o incluso ir más allá y meterte en la aorta torácica descendente, con distintas técnicas. Pues son 2 circunstancias en las que uno tiene que intentar o ser más agresivo, porque no hay más remedio, es decir, uno tiene que ser consciente a veces de que si no es agresivo el paciente no va a salir del quirófano, o si sale del quirófano probablemente no va a salir del hospital. Y otras veces, aunque sepamos que la cirugía va a ir bien, puede interesarse más agresivo para intentar disminuir el número de eventos en la aorta residual. Esos eventos son las reintervenciones y la muerte, es decir, la supervivencia a largo plazo. Claro, a lo mejor el concepto es decir, pues entonces vamos a ser agresivos con todos, ¿no? Pero es verdad y hay que tener claro que en este contexto una mayor agresividad técnica implica mayor agresión quirúrgica, implica una técnica más compleja. ¿En qué circunstancias en la patología de tenemos que ser agresivos en la aorta proximal? ¿En la raíz de aorta? Pues la más clara es cuando hay una gran destrucción
una destrucción extensa de los senos de Valsalva, puede haber incluso arrancamiento de las coronarias. Ahí, si no te metes a cambiar la raíz de aorta, tienes muchas posibilidades de que el paciente no salga del quirófano. Y la otra circunstancia es cuando hay malperfusión coronaria, cuando las arterias coronarias están disecadas. Ahí tenéis el caso de la izquierda, es una disección de la coronaria derecha, y veis como en el eco el ventrículo derecho prácticamente no se mueve, está dilatado, y a la derecha tenéis una disección del tronco coronario izquierdo y veis como tiene una disfunción severa del ventrículo izquierdo global. Claro, aquí si no sustituyes la raíz y reimplantas las coronarias, ese corazón no va a latir y por lo tanto el paciente no va a salir del quirófano. Y en el caso de la aorta distal, básicamente del arco aórtico y la aorta torácica descendente, pues hay varias circunstancias. La más frecuente, pues que la falsa luz esté rota en el arco. No es muy frecuente, pero pasa a veces. Ahí tenéis un caso, el TAC abajo. Ahí veis como, no sé si se ve mi puntero aquí. No soy capaz. Bueno, abajo a la izquierda es el TAC y veis que hay un hemotórax masivo, tiene una rotura intimal en el arco aórtico y este paciente lo que tiene es la falsa luz rota en el arco, con un hemomediastino y hemotórax. Claro, aquí si sustituyes el aorta ascendente y te dejas el arco aórtico roto, pues el paciente no va a salir del quirófano. Otra circunstancia es cuando existe disección de los troncos supraórticos con compromiso de flujo, es decir, el paciente tiene un ictus en evolución, en el TAC nos encontramos que tiene una carótida ocluida por compresión de la luz verdadera. Si no seccionas los troncos supraórticos y los reimplantas en la prótesis, es muy probable que esa carótida no se abra y por lo tanto que tenga un ictus establecido. Y la tercera circunstancia en la que puede ser en la que creo que está indicado ser más agresivo es cuando existe compromiso, colapso de la luz verdadera en la aorta toracoabdominal. Esto compromete el flujo en los troncos viscerales, el tronco celíaco, la mesentérica superior. Y la mejor forma de garantizar al máximo que esa luz verdadera se abre, que se despresuriza la falsa luz, es sustituyendo el arco aórtico e incluso parte de la aorta torácica descendente proximal. Bueno, es verdad que muchos pacientes los vamos a resolver con una cirugía poco agresiva, pero lo que no queremos es que vuelvan. Y una de las causas por las que vuelven a veces es porque esa raíz que hemos preservado desarrolla problemas en el seguimiento. Uno, no muy frecuente, pero que da bastante miedo, la formación de pseudoaneurismas proximales. Fijaos, ahí tenéis varios pseudoaneurismas, uno de ellos está firmemente adherido al esternón, y esto, pues, el manejo es complejo. Este paciente, pues lo que hay que hacer es, hay que meterlo en extracorpórea por granulación periférica, enfriarlo, exsanguinarlo con toda la sangre, la bomba extracorpórea. Entonces es cuando abrimos el esternón, y como veis, cuando abrimos el esternón, además del esternón, abrimos el pseudoaneurisma, con lo cual, si esto lo haces sin extracorpórea, pues el paciente se desangra, ¿no? O sea, que son cirugías complejas, muy agresivas y que no nos gusta enfrentar. Y a la derecha tenéis dos casos de pacientes donde se preservó la válvula aórtica, pero la raíz estaba muy desestructurada, progresó la disección y volvieron a los pocos meses con insuficiencia aórtica severa. Y lo mismo con la aorta distal, o sea, uno se queda en el callado proximal, pero a veces hay una reentrada, como veis ahí en el TAC de la izquierda, una reentrada en el arco aórtico que sigue hiperpresurizando la falsa luz crece y los pacientes desarrollan aneurismas toracoabdominales y del arco aórtico, que luego pues a veces son bastante complicados de manejar, ¿no? En el caso del medio, ahí lo que se ve, en este caso no creció la falsa luz, sino lo que sucedió es que la luz verdadera se fue colapsando por la presión de la falsa luz, y fijaros que es como una lámina, no sé si se ve bien, en el arco aórtico y la descendente, la luz verdadera es una lámina y la parte próxima de los troncos supraórticos también. Y luego también puede haber pseudoaneurismas. Es decir, que son circunstancias que pueden aparecer en el largo plazo y que tenemos que intentar evitar. Bueno, pues más o menos, no lo he revisado, pero hay bastantes circunstancias, está bastante descrito en qué contexto uno tiene que ser más agresivo, tanto en la raíz como en el arco aórtico. No os lo voy a detallar, pero bueno, lo podéis imaginar, ¿no? En función del grado de extensión, de si tiene un aneurisma en la raíz, etcétera. Con lo cual uno podría pensar que esto es tan sencillo como aprenderse de memoria esa tabla que he pasado rápido y cuando tiene enfrente a un paciente, pues aplicarla. Pero no es tan sencillo como eso, porque hay que tener en cuenta 4 variables a la hora de tomar la decisión de qué hacer. La primera es a qué paciente nos estamos enfrentando. Pues es muy importante tener en cuenta la edad, la comorbilidad, si tiene una conectivopatía, si tiene historia familiar. Es muy importante conocer la anatomía de esa disección, analizar muy bien el escáner. Es muy importante conocer la situación clínica. No es lo mismo un paciente en situación catastrófica, que los hay, que un paciente estable. No es lo mismo un paciente que está desarrollando una malperfusión, que no la está desarrollando, un paciente con un ictus en evolución. Y por último, muy importante también, la experiencia del equipo quirúrgico. No es lo mismo operarlo un cirujano con poca experiencia a una hora intempestiva sin soporte que un cirujano con más experiencia por la mañana con un paciente estable, ¿no? Por lo tanto, aquí el asunto hay que ser capaz de en la balanza poner en un plato el riesgo quirúrgico de ser más agresivo versus el riesgo a largo plazo de ser poco agresivo. Y aquí es donde tiene un papel fundamental, obviamente, ese equipo experimentado, que hablamos de un equipo donde son fundamentales
un número reducido de cirujanos cardíacos, vasculares y anestesistas, que son los que van a tomar la decisión de cuándo operar al paciente y cómo operar. Bueno, más o menos yo creo que ya se ha ido intuyendo por dónde van las acciones que hay que tomar para intentar mejorar los resultados en el tratamiento del síndrome aórtico agudo. Ya lo puse antes, son estas tres características: historia natural letal, poca frecuencia, técnica compleja. Por lo tanto, lo que buscamos es mejorar los tiempos de diagnóstico y mejorar el tratamiento que le damos al paciente. Fijaros, hablamos de la importancia de la experiencia. Estos son los datos de la base de datos del National Health Service. Fijaros, ellos hacen un estudio sobre el impacto de la actividad, del volumen sobre los resultados, y comprueban que es a partir de 5 casos por año por cirujano cuando disminuye significativamente la mortalidad. El mismo estudio lo hacen con datos administrativos en Estados Unidos, y sale también el número mágico de 5, es decir, hay que operar un mínimo de 5 disecciones para mejorar tus resultados. Y este es muy interesante porque este es del grupo del Memorial Hermann, que es otro hospital de Houston muy potente de cirugía cardiovascular. En Houston hay 3 hospitales uno al lado del otro, que yo creo que son los 3 centros más importantes cardiovasculares del mundo, que es el Memorial Hermann, el Hospital Metodista y el St. Luke's con el Texas Heart Institute. Están los 3 en 500 metros, o sea que es espectacular. Bueno, pues estos lo que hace es un análisis en función del volumen del cirujano y demuestran que cuando el cirujano que opera la disección hace más de 10 casos al año tiene significativamente menos mortalidad. Claro, es que en el Memorial Hermann tiene un 25% de mortalidad en la cirugía del síndrome aórtico agudo cuando lo opera un cirujano no experto. Por lo tanto, está claro que es fundamental que el número de cirujanos que participan dentro de cada centro, dado que se operan pocos, sea limitado, pero es que con eso no basta. Hay que intentar concentrar la experiencia de varios centros en uno para conseguir esos números. Pero no solamente una cuestión prospectiva, hay gente que lo ha demostrado de manera prospectiva. Este es el grupo del Hospital Langone en Nueva York, donde veis que sí, hombre, en el mío sí. Ah, que quiere en este. Alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Espera. Miguel Ángel, tienes el micrófono abierto. Ya está. Ay, perdón. Vale. Entonces, en este hospital inicialmente eran 8 cirujanos los que operaban las disecciones y pasaron a operar las 2. Y fijaros cómo la mortalidad disminuyó de manera significativa. Claro, entonces estoy hablando de la necesidad de transferir los pacientes, de que operen por equipos experimentados, pero entonces no estoy diciendo que el tiempo es fundamental y que cada hora que pasa fallecen los pacientes. Entonces no tiene sentido un paciente que se va a morir esperar 4 horas a que se traslade. Bueno, pues sí que lo tiene. Este es un estudio bastante interesante y aunque es una base de datos administrativa, lo que tiene de bueno la base de datos administrativa es que se escapan pocos pacientes. 16.000 disecciones de Medicare en Estados Unidos. Y fijaros, cuando los pacientes se operan en hospitales que se llaman de alto volumen, que tienen más experiencia, la mortalidad es menor. Pero es que además, cuando los pacientes se transfieren a hospitales de alto volumen, esos pacientes que se transfieren tienen menor mortalidad que los pacientes que no se transfieren. Es decir, que un paciente que se diagnostica una disección en un centro con un equipo quirúrgico poco experimentado, es mejor trasladarlo a un centro con más experiencia y asumir el riesgo del traslado que se opere en ese centro. Y quiero llamar la atención simplemente que a pesar de eso y de esos resultados, en esta base de datos de Medicare, fijaros que la mortalidad hospitalaria en cualquier caso está por encima del 20% en los 2 grupos. El otro aspecto importante es el tema del diagnóstico. Nosotros sabemos que si asumimos que son 40, 60 síndromes aórticos agudos al año por millón de habitantes, el Clínico San Carlos debería operar 20, 40 disecciones al año. Y fijaros, esto es lo que se ha operado hasta el año 2018, antes de instalar el código aorta, pues 8 casos al año. Es decir, o se nos escapan disecciones o vivimos en un entorno epidemiológico distinto al del resto del mundo, ¿no? Yo creo que probablemente se nos están escapando disecciones. Y otro aspecto importante es que o no las diagnosticamos o las diagnosticamos mal. Y sabemos que aquellos pacientes con síndrome aórtico agudo que se diagnostican mal, típicamente se confunden con un síndrome coronario agudo, estos pacientes tienen significativamente más mortalidad y más complicaciones. Pero claro, siento defraudaros, pero nosotros no hemos inventado el código aorta. Hay varios ejemplos en la literatura. Este es del grupo de Duke. Tienen establecido perfectamente un mapa de flujo, como veis ahí, que es bastante parecido al nuestro, o mejor dicho, el nuestro es bastante parecido al de ellos, con formación de los centros de referencia, con puesta en marcha los mecanismos de traslado, creación de un equipo específico. Y ellos, aquí veis, la gráfica de arriba es el número de cirujanos que participan. Fijaros que a partir de un determinado momento son solo 2 cirujanos los que operan las disecciones, y una consecuencia que tiene importante el establecimiento de esta forma de trabajar es que empiezan a aumentar el número de casos que operan, diagnostican más disecciones, operan más disecciones y les refieren más disecciones.
y lógicamente sus resultados mejoran de manera espectacular. Y no solamente el grupo de que hay más, este es uno de Minneapolis, lo mismo, con un mapa de flujo perfectamente explicado cómo es el procedimiento, y ellos demuestran enseguida que los tiempos de diagnóstico se acortan, los tiempos de traslado se acortan y la mortalidad disminuye de manera significativa, ¿no? Estaban por encima del 30% y bajan al 20%. Bueno, pues vamos a hablar ya concretamente de qué es lo que hicimos nosotros. Bueno, el punto de partida, lo he dicho varias veces a lo largo de la presentación, los síndromes árticos agudos o no se diagnostican tarde. Cuando se diagnostican, se tardan en trasladar. Creo que los hospitales de referencia, muchos de ellos nos pueden contar lo que ha pasado muchas veces, de que uno diagnostica un síndrome ártico agudo, llama a su hospital de referencia, el hospital de referencia está operando una urgencia, empieza a llamar a través de coordinación a distintos hospitales de Madrid y, por desgracia, ese día todos los hospitales de Madrid o están operando urgencias o tienen la UBI llena, con lo cual ese paciente no hay manera de colocarlo en ningún sitio. Y luego el tercer aspecto es lo que decía, que no siempre se opera en las mejores circunstancias, o se trata en las mejores circunstancias. Nuestro objetivo, por lo tanto, es mejorar el diagnóstico, mejorar el traslado y mejorar el tratamiento que damos a estos pacientes. Nuestra área de influencia es Cardiorred, obviamente, aunque el Hospital de Móstoles también trabaja con nosotros y tenemos un área de algo más de 1 millón de habitantes en el que estamos aplicando este protocolo. El proyecto empezó, aunque oficialmente es noviembre del 18, se venía masticando desde algún año anterior, hablando sobre que teníamos que hacer algo para intentar mejorar los resultados. Y se lanzó en el año 2019. Este es un poco el mapa del proceso. Básicamente un protocolo conjunto de diagnóstico, un teléfono para activar el código y que se ponga en marcha el traslado inmediato del paciente, que se traslada a la unidad de cuidados agudos cardiológicos, la valoración conjunta por el Aortic Team y el tratamiento por el equipo específico. Con respecto al diagnóstico, claro, es que, como hemos dicho, es una patología poco frecuente y además en la que no se suele pensar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hay un contexto además en los hospitales, en los servicios de urgencias, que hacen que sea difícil o que en principio no facilite el diagnóstico de los procesos, ¿no? Primero, aunque hacemos formación, los profesionales rotan mucho, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. Luego, ven muchos enfermos, hay mucha presión asistencial y, como digo, a veces no se piensa en el síndrome aórtico agudo. Estamos muy concienciados del síndrome coronario agudo y pensamos menos en el síndrome aórtico agudo. Por lo tanto, la primera parte de este proyecto fue definir un algoritmo diagnóstico sencillo. Si veis el de la Sociedad Europea de Cardiología, es un algoritmo absolutamente abigarrado, que es imposible, desde luego, imprimirlo y llevarlo en el bolsillo. Necesitaríamos una lupa para leerlo. No hay manera de la cantidad de distintas alternativas que hay en el árbol de decisión. Y este es muy sencillo, donde en base a una serie de antecedentes, unos síntomas, una exploración física, a las exploraciones complementarias básicas de placa de tórax, analítica y electro, podemos llegar a la sospecha de una alta probabilidad de síndrome ártico agudo y, por lo tanto, la prueba diagnóstica es el angiotá. No me voy a entretener en esto, pero es muy importante, y no solamente el desarrollo, sino la comunicación. Por lo tanto, durante todo este tiempo hemos hecho varias sesiones formativas en nuestros hospitales de referencia, en nuestro propio hospital, aunque bien es cierto que el tema del COVID-19 nos ha interferido bastante y no han podido ser todos lo frecuentes que queríamos y que estamos retomando ahora a lo largo de este año. Y muy importante, obviamente, la colaboración de todos los profesionales, ¿no? Tanto de los jefes de cardiología de los hospitales, de nuestro hospital y de los hospitales de referencia, como los responsables de urgencias. Con respecto al traslado, la segunda pata de este proyecto, pues aquí no tenemos nada más que agradecer la colaboración, diría casi entusiasta, del Suma 112, tanto de Pablo Busca como de Fátima Gutiérrez, como todos los profesionales. La verdad es que no podemos quejarnos, al revés, estamos muy satisfechos. Funciona fenomenal. Básicamente, una vez que se establece el diagnóstico, hay que llamar al 061 para que inmediatamente a través de la mesa de enfermería se envíe una UBI móvil al hospital, y por otro lado está el teléfono directo de la Junta de Guardia de Unidad Coronaria para organizar el traslado, y una vez que el paciente llega al hospital se valora por el equipo de guardia, ¿no? Fijaros, este Aortic Team, es un poco cursi el nombre, pero es llamarlo como queráis, pero al final lo que hemos hecho ha sido intentar reducir el número de profesionales implicados. Esto es lo que había antes, pues al final era el de guardia, era el que asumía, y ahora son 3 cardiólogos específicos, un clínico y 2 de la unidad de cuidados agudos cardiológicos, 2 cirujanos cardíacos, 2 cirujanos vasculares y 3 anestesistas, que son los que se responsabilizan de la atención de todos estos pacientes. Un equipo médico quirúrgico específico, por lo tanto, que da cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y estos son los resultados a febrero del 22. Ha habido 97 activaciones, 79 síndromes aórticos agudos, 53 A, 18B y 11 casos en los que se activó y no era patología aórtica aguda. Estos son quizás los datos, yo creo, más espectaculares. Hemos pasado a diagnosticar menos de un caso al mes a diagnosticar más de 2, y de hecho en el año 2022, no tengo los números, Carlos está por ahí, pero probablemente estamos por encima de 3, ¿no? O sea que claramente detectamos más síndromes aórticos agudos.
Y aquí tenéis un poco de dónde vienen los pacientes, la mayoría han venido del clínico, luego el Príncipe de Asturias y el resto pues han aportado algún caso menos. Y quizás reseñar que, fijaros lo que decía de lo que les había pasado a la Universidad de Duke, nuestros 14 pacientes han venido de fuera de nuestra área. Y aquí es muy importante la labor fundamentalmente tanto del Suma 112 como un poco esa labor del boca a oreja de que se va transmitiendo de que aquí aceptamos los pacientes y no ponemos ninguna pega. Esta es otra cosa que es llamativa, ¿no? Los tiempos, ¿no? El tiempo diagnóstico, desde que el paciente entra por la puerta de urgencias hasta que se diagnostica síndrome hepático agudo, antes del año 2019 se tardaban 6,5 horas, ahora se tardan 4, o sea, ha disminuido significativamente, un 33%. Y lo más espectacular, el tiempo de traslado. Antes tardábamos 4 horas y ahora en escasa hora y media, una vez que se solicita el traslado, el paciente está en la unidad de cuidados agudos cardiológicos. Y estos, como los hemos tratado, los 53 tipo A, la mayoría los hemos operado, aunque 8 decidimos tratamiento médico, ahora os diré por qué, y los 18 tipo B, 7 se hizo TEBAR y 11 se hizo tratamiento médico. La mortalidad total del A ha sido del 30% y la del B del 11%. En la quirúrgica del A en ese periodo de tiempo es del 17%. Los 8 pacientes que no se operaron, 3 se iban a operar, pero fallecieron antes de ser trasladados al quirófano, y 5 decidimos no intervenir en una situación realmente crítica. Era una combinación de situación crítica con edad avanzada. La edad media de estos pacientes está, creo que es en 83 o 84 años. Y bueno, obviamente, como sé, yo tengo que hablar más de la cirugía específicamente del síndrome hepático agudo tipo A, ahí os pongo las disecciones que operábamos hasta el año 2018 y las que hemos operado después. Fijaros como el año 2019, 20, 21, 15, 12 y el año pasado 18. Y este año, a 29 de marzo, que es hoy, llevamos 9, o sea que en principio lo lógico y normal es que aumentemos todavía, estemos por encima de este año del año pasado. Hay menos cirujanos implicados, son 2 los cirujanos que se responsabilizan de las cirugías, y la mortalidad, he cogido estos 54 últimos y me he cogido, yendo para atrás, los 54, 53 anteriores, y la mortalidad ha pasado del 28% al 16,7%, o sea, con una disminución significativa. Y un poco, aunque no tengo los datos porque todavía no están analizados del todo, pero lo que sí está claro es que diagnosticamos más disecciones y esto ha hecho que operemos disecciones en peor situación clínica. Fijaros que la mayoría tiene insuficiencia aórtica, un 28% taponados, que es un factor ominoso en el síndrome hepático agudo, uno de los principales predictores de mortalidad. 25% con isquemia periférica, fracaso anal agudo, shock cardiogénico, etcétera. Otro aspecto importante, aunque no forma parte de esas 3 patas, pero yo creo que es muy importante, es el feedback a los centros referidores. Lo que hacemos es periódicamente enviar un mail donde contamos los síndromes diagnosticados y trasladados en las últimas semanas y cuál ha sido su evolución. Y una cosa muy importante a recordar es que el síndrome hepático agudo con frecuencia afecta a toda la aorta. Y por lo tanto, dado que aunque no todos los pacientes fallecen, sino que de hecho la mayoría sobreviven, hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de estos pacientes se van a convertir en pacientes crónicos, donde la incidencia de eventos en el seguimiento no es pequeña y por lo tanto el seguimiento es clave, y para ello se ha creado una consulta monográfica de patología de la aorta. Bueno, voy a ilustrarlo con un caso clínico. Obviamente tenía que poner una cirugía, para eso soy cirujano, y este es un caso que creo que fue de hace unos meses. Es un paciente joven que en su hospital de referencia le van a tratar de un aneurisma ilíaco, le hacen un TAC, y en el TAC preoperatorio, además del aneurisma ilíaco, tiene una raíz aórtica de 42, una aorta ascendente de 48, un arco bovino y insuficiencia aórtica ligera. Entonces, con buen criterio, le recomiendan seguimiento anual, le ponen beta bloqueantes, el paciente va a las revisiones en el 2017-2018, pero en el 2018 no sabemos por qué decide que no vuelve, y en septiembre del 2021, pues ahí tenéis, dolor torácico súbito, severo, lacerante, y además empieza con dolor en el miembro inferior izquierdo, parestesias, parálisis, y se activa el código aortal. El paciente se traslada. Aquí os pongo el escáner, donde tiene una disección tipo A, que se inicia en aorta ascendente, sube por tronco brachiocefálico, baja por aorta tóraco-abdominal. Fijaros cómo colapsa la luz verdadera y se mete por el tronco celíaco, ahí se va a ver ahora, se mete por el tronco celíaco y la mesenterica superior, y distalmente ocluye el stent de la ilíaca. Por eso tenéis que en el miembro inferior izquierdo ahí tenéis la aorta ascendente dilatada, que una vez disecada medía 53, como sube por el tronco brachiocefálico, y ahí tenéis como la baja por la aorta tóraco-abdominal, colapsa la luz verdadera en la aorta tóraco-abdominal y ocluye el stent de la ilíaca izquierda. Vale. Este es el eco, el flap prolapsaba sobre la válvula y provocaba insuficiencia aórtica severa, aunque la raíz no estaba especialmente dilatada. Y este es el procedimiento quirúrgico. No sé si se va a ver porque el tema de la conexión, no lo vamos a ver muy bien. Vale, bueno, se ve más o menos, yo creo. Bueno, básicamente, ahí estamos ligando la vena inominada para poder acceder mejor a los troncos supraórticos.
Ahí tenéis disecados los troncos supraórticos. Ponemos una guía en la aorta torácica descendente. Ahí se ve arriba a la derecha la guía en la luz verdadera. Estamos en bomba ya, sacando la sangre por la aurícula derecha y metiéndolo por la arteria axilar. Durante el enfriamiento lo que hacemos es ligar la subclavia izquierda y hacerle un bypass con el objeto de perfundir la subclavia izquierda durante la parada circulatoria. Ahí tenéis ya la subclavia izquierda conectada al circuito extracorpórea. Se para el corazón mientras estamos enfriando, se reseca la aorta ascendente. Ahí veis que este paciente lo que tenía una rotura prácticamente circunferencial, por eso el flap se caía sobre la válvula aórtica y provocaba insuficiencia aórtica severa, aunque no se metía mucho por los senos de la valva. Entonces lo que hacemos es reparar la raíz, creando una neo íntima con un parche de teflón. Una vez reparada la unión sirotubular, lo que hacemos es poner un tubo en la aorta ascendente, una técnica estándar de sutura reforzada con teflón. Y una vez hecha esa parte de la cirugía, lo que hacemos es la parada circulatoria. Ahí ya estamos, no hay perfusión de los órganos tóraco-abdominales, ahora solo estamos perfundiendo las arterias cerebrales. Resecamos el callado aórtico. Es una pena que no se vea bien, aquí en el ordenador se ve muy bien, pero bueno. Ahí tenéis las cánulas en los troncos supraórticos. Ahora el corazón, la única perfusión es la perfusión del cerebro. Eso que estamos recortando, estamos ya en la aorta torácica cuando gira. Ahí metemos un fibroscopio para ver la aorta torácica descendente proximal, ver que no hay reentradas. Ahí tenemos el pigtail que pusimos en la aorta torácica descendente desde la femoral. Ahí lo veis, esa es la zona de la anastomosis distal. Y sobre eso es lo que vamos a meter la prótesis. Eso es simplemente prepararla. Y sobre ese pigtail metemos una guía. Y sobre esa guía la utilizamos como soporte para introducir una endoprótesis que va suturada a una prótesis quirúrgica. De manera que en un tiempo estamos tratando la aorta torácica descendente proximal, el arco y la ascendente, ¿no? Entonces esta es la parte de este lado, es la parte de una prótesis normal, con las ramas para los troncos supraórticos. Ahí veis que hay bastantes ramas, hay 4 concretamente. Y lo que hacemos es la anastomosis. Ahora eso se fija al callado distal. Ahí tenéis cómo estamos suturando esa prótesis a la zona del arco aórtico distal o descendente proximal. Ahora estamos en parada circulatoria, solo se está perfundiendo el cerebro, y una vez que terminamos esta anastomosis, vamos a empezar a perfundir el cuerpo otra vez, ¿no? Ahí lo que hacemos es tirar una rama lateral, la que está aquí a la derecha. Esa rama ahí lo que vamos a meter es una cánula ahora. Bueno, revisamos que la endoprótesis se ha expandido, fijaros, eso ya es la parte de endoprótesis, se ven ahí los stents, y avanzamos distalmente y veis cómo se ve apuesta la endoprótesis. No hemos producido ninguna rotura, porque esto el riesgo a veces es romper el flap intimal. Entonces es bueno revisar que la endoprótesis está perfectamente apuesta, como veis ahí, que hay una transición normal y no hay ninguna reentrada. Y una vez hecho esto, y así se conecta esa cánula y empezamos a perfundir, y por lo tanto ya ha terminado la parada circulatoria. Y ahora ya solo nos queda anastomosar el tubo del arco al tubo de la aorta ascendente. Finaliza ya la isquemia del corazón, y lo último que nos queda es esas 3 ramas de la prótesis en el callado aórtico, anastomosarlas a los 3 troncos supraórticos. Vale, eso es la subclavia izquierda, la carótida izquierda y el tronco braquiocefálico. Esto está acabado ya. Es el tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico, ahí tenéis el señor eco, donde se ve que el flujo va predominantemente por la luz verdadera, por dentro de la endoprótesis, y distal a la endoprótesis sigue por la luz verdadera. Y este es el resultado final antes de cerrar el tórax. Bueno, evolución circulatoria tras curiosas incidencias. Aquí lo único que quiero reseñar, esto es una proyección de lo que sería toda la aorta torácica, desde la aorta ascendente hasta la bifurcación, hasta abajo, y donde están las flechas es el arco aórtico, la aorta ascendente proximal y la aorta ascendente distal. Y ahí lo que se ve, me tenéis que creer, pero es verdad, como la falsa luz está trombosada, ¿no? Se ve aquí en los cortes transversales. Es decir, que este paciente, si conseguimos trombosar la falsa luz en la aorta torácica descendente, lo lógico es que esa aorta se remodele y que la incidencia de eventos aórticos en el seguimiento sea significativamente menor que si no hubiera sucedido eso. Bien, pues nada. Para terminar, ¿qué podemos concluir entonces sobre el proyecto del código aorta?
Hombre, pues es bastante obvio, ¿no? Hemos aumentado el número de síndromes aórticos diagnosticados, han disminuido los tiempos de diagnóstico y de traslado, ha aumentado el número de pacientes operados, ha disminuido significativamente la mortalidad quirúrgica y ha aumentado la complejidad de las intervenciones realizadas. Y obviamente todavía tenemos bastante margen de mejora. Y creo que efectivamente eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido muy amplia y aclaratoria de en qué consiste el código. Creo que hay esas tres patas, ese trípode que tú has señalado, ¿no? El detectar más pacientes y de forma más precoz, el trasladarlos más rápido y luego que el cirujano o que el equipo, mejor dicho, que lo recibe, pues tenga la experiencia suficiente para conseguir esas cifras que tú has señalado, que yo creo que son 17%, 18% de mortalidad en la cirugía de la disección tipo A aguda. Es realmente una cifra espectacular, ¿no? No es fácil de mejorar, pero hablando de eso, ¿en qué puntos crees todavía que hay ese margen de mejora del que tú hablabas? Básicamente en el diagnóstico, o sea, seguimos teniendo la sensación de que no llegan todos los pacientes que tendrían que llegar y obviamente con ese aumento del diagnóstico y aumento del número de pacientes intervenidos, los resultados quirúrgicos tienen que mejorar. Y luego tenemos también, es muy interesante todo el tema de la recogida de datos prospectiva en cuanto al seguimiento de estos pacientes. No va a ser muy interesante los resultados a 5, eso espero verlo a 5 y 10 años, los resultados del seguimiento de estos pacientes en función de la técnica quirúrgica, en función del perfil previo del paciente, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pero creo que, o sea, margen de mejora hay en prácticamente todos los aspectos. Hombre, quizás tengo que resaltar que lo del traslado me parece espectacular, o sea, he pasado un poco de puntillas, pero 90 minutos de traslado desde que se solicita el traslado hasta que el paciente aparece en la unidad de cuidados socios cardiológicos, a mí me parece impresionante. O sea, que aquí yo creo que tenemos que dar las gracias y felicitar al SUMA, ¿no? A mí eso me parece, quizás diría que es lo más espectacular de los resultados globales, porque al final esto es verdad que está muy bien y yo tengo que estar orgulloso como cirujano de que tengamos esa mortalidad, pero luego en la serie global probablemente me atrevería a decir que lo que tiene más impacto es que si diagnosticamos pacientes que no se diagnosticaban y que por lo tanto se morían y los trasladamos más rápido, es que eso tiene tanto impacto o más que la disminución de la mortalidad quirúrgica, probablemente. Sí, aquí hay otro aspecto que no sé si tú quieres comentarlo un poco más, ¿no? Pero claro, al diagnosticar más pacientes y sobre todo al trasladarlos más rápidos, llegan pacientes en una situación hemodinámica que quizá hace 4 años no hubieran llegado. Es decir, esos pacientes, casi hay un tercio, un 28% me parece, de taponados, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos de esos pacientes que han llegado taponados y que se han salvado, en otras circunstancias hubieran fallecido en su hospital y no hubieran sido trasladados. Y por tanto, nuestra mortalidad podría ser maquillada, si me permites la expresión, ¿no? O sea que llegan algunos pacientes que no llegarían en muy mala situación y eso va a hacer que nuestra mortalidad sea más difícil de bajar. Sin duda, ¿no? Yo creo que está clarísimo, no tenemos los números, pero sabemos que el perfil de pacientes que estamos operando es peor que el de años anteriores, precisamente por eso, porque pacientes que antes no llegaban están llegando. Entonces, es verdad que una forma de, entre comillas, maquillar los resultados, que es decidir que no operas pacientes críticos, ¿no? Y cuando uno revisa registros como el RESA, el 20% de los pacientes no se operaron con el argumento de que eran mayores de 80 años, ¿no? Nosotros tenemos operados pacientes de 85, 86 y una de 91 años, ¿no? Es verdad que no hemos operado algún paciente también de 80 y pico años, ¿no? Pero eso sin dudarlo. Aquí la clave es que detectamos más pacientes, que conseguimos operar a la mayoría de ellos. O sea, aquí el buen resultado vendría definido porque tenemos más pacientes, operamos a la mayoría y disminuimos la mortalidad hospitalaria. Claro, disminuir la mortalidad hospitalaria a expensas de rechazar pacientes, pues luego se va a ver en los números, aunque yo creo que no tiene sentido. Entonces, en ese aspecto es más satisfactorio todavía, ¿no? El percibir que son pacientes muy complejos, ¿no? y que lo estamos sacando adelante. No sé, creo que no puedo enseñaros una diapositiva que tenía aquí. ¿No está por ahí? Bueno, da igual, era para enseñaros un caso.
Seguro que hay más preguntas, tanto aquí, el doctor Macaya, como fuera del hospital. Quiero aprovechar, perdón, Carlos, para saludar a Alfonso Martín, que nos está viendo, y quiero saludarle. Hola, Alfonso, buenos días, y darle las gracias también por el impulso inicial que le dio a todo el Código Aorta. Hola Isidre, bueno, un placer veros, enhorabuena por los resultados, Luis. Creo que desde luego cualquiera que haya participado, aunque sea mínimamente en este proyecto, nos llena, no sé, yo desde luego de orgullo, ¿no? Ver estos resultados y ver cómo va la cosa. Yo creo que lo que a mí me llama la atención mientras se hacen preguntas es pues, por qué no se hace, ¿no? Más y en todos los sitios. Bueno, pues yo creo que estos datos nos dan todavía más armas para seguir trabajando y que el código Horta se expanda en toda la Comunidad de Madrid. Así que yo solo puedo decir que frente a la adversidad y las dificultades que estamos teniendo, parte hemos tenido, yo creo que todos una alegría al ver que todos esto ha ido tan bien, y mi compromiso de seguir trabajando junto con los compañeros del SUMA y de la Gerencia de Hospitales porque esto se extienda y sea posible que todos los madrileños disfruten de ello, como están haciendo los afortunados que tienen la suerte de depender del área de Cardiorred. Así que mi enhorabuena y sobre todo daros las gracias por el orgullo legítimo que siento de haber trabajado en ello. Y un fuerte abrazo a todos, por supuesto. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Hombre, yo creo... Sí, yo diría en ese sentido que ya se ha comentado en cuanto al diagnóstico del síndrome aórtico agudo, pues diríamos la confusión, vamos, no confusión, sino ese porcentaje de un 10-15% de diagnósticos que luego no lo son, y algunos de ellos son síndromes coronarios. Entonces existe realmente una especie de crossover en el diagnóstico del síndrome coronario agudo versus síndrome aórtico agudo. Código infarto, estamos seguros que hay un porcentaje de pacientes que no son infartos y son síndromes aórticos agudos, son disecciones coronarias, incluso algunas pericarditis, etc. Y código ictus. Hemos tenido códigos ictus, se ha tratado como códigos ictus y eran disecciones. Al menos 2 recuerdo yo. Si no hay entonces yo ese comentario lo hago porque eso podría explicar en parte, y es muy razonable, esa diferencia que hay de pacientes que vienen del Hospital Príncipe de Asturias, que es 3 veces más que los hospitales de Fuenlabrada y Leganés. Y recordar que el Príncipe de Asturias, todo el síndrome, diríamos, cardíaco agudo, aórtico y coronario, está siendo tratado diríamos, desde Cardiorred, y sin embargo los hospitales de Fuenlabrada y de Leganés, todo lo que es agudo, el síndrome coronario fundamentalmente, el código aorta, pues va al 12 de octubre, y es muy probable que muchos síndromes aórticos agudos vayan hacia allí, ¿no? Y bueno, lo digo porque está Alfonso Martín de la Consejería, de que pues habíamos nosotros en su momento, ¿no?, pedido pues el poder realizar ese área sur de esos 2 hospitales, hacerles la urgencia, ¿no?, el código infarto también, y probablemente estoy seguro que el número de pacientes con síndrome aórtico agudo pues aumentaría, ¿no?, y se parecería más al de Alcalá de Henares. Sí, pero eso es verdad. Es cierto que nosotros revisamos el CMB de la Comunidad de Madrid, y revisando el CMB de la Comunidad de Madrid, el número de disecciones que salen por millón de habitantes es significativamente menor que ese 60. O sea, que eso es verdad lo que tú dices, por supuesto, pero que hay pacientes que no llegan al hospital o se mandan a casa con otro diagnóstico, ¿no? Y luego, no sé, quería presentar esto porque es verdad que es un poco representativo de la importancia. ¿Me dejáis 30 segundos? No tardo más. De lo que es el abordaje multidisciplinar y la importancia de esos equipos que trabajan conjuntamente, ¿no? Este es un paciente, fijaros, joven, que va a urgencias con un dolor torácico. El paciente realmente pierde el conocimiento, llega en situación catastrófica, intubado, y fijaros el electro que tiene, no sé si se ve bien, con descenso del ST generalizado, aumento en AVR, con una sospecha aunque el electro haría sospechar una cardiopatia isquémica aguda, que la tiene, aunque no es aterosclerótica, el paciente lo que tenía era un síndrome aórtico agudo tipo A, y fijaros que además de eso, lo que tenía era malperfusión coronaria, tenía disecado el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Esto lo vimos conjuntamente con cirugía vascular. Esto es lo que quería resaltar, que estos pacientes los valoramos juntos, vimos el escáner juntos y decimos que el mejor tratamiento era obviamente primero la cirugía, porque el paciente se estaba muriendo de shock cardiogénico. Lo operamos, fijaros el electro al llegar a la UBI, es un electro totalmente normal, al paciente se le hizo un Vental, sustitución parcial del callado,
etcétera, y quedamos en hacerle un TAC en esa tarde. Y esa tarde le hicimos un TAC y seguía con compromiso de flujo en el tronco celíaco. Con lo cual este paciente, el equipo de cirugía vascular lo llevó al quirófano y le implantó 2 stents en el tronco celíaco hacia la arteria hepática, resolviéndose el problema de isquemia visceral, un resultado angiográfico radiológico perfecto, y el paciente se fue de alta. Y esto es una de las cosas que más satisfacen, ¿no? Quizás aquí en esta foto faltaría Isaac Martínez, que es el cirujano vascular que hizo la segunda parte del procedimiento, ¿no? Pero yo creo que todo esto son cosas que en otro entorno donde no hay colaboración, donde hay un mínimo protocolo de manejo de determinadas complicaciones, pues estos pacientes a lo mejor sería más difícil que pudieran salir adelante. Carlos, ¿quieres decir algo? Porque Carlos Ferrera está ahí callado, pero Carlos Ferrera es una de las personas que más se ha implicado, lleva la base de datos, valora a muchos de los pacientes, hace parte del seguimiento. Y no sé si tú tienes algún comentario con respecto a esas áreas de mejora que hemos dicho, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero agradecerte la presentación, porque la verdad que me ha parecido espectacular, y luego en cuanto a las áreas de mejora, pues efectivamente, como ya habéis subrayado aquí, una de ellas es el diagnóstico. Afortunadamente tengo la oportunidad de revisar todos los casos, de ver cómo se han diagnosticado, de ver cuáles son los pasos que se siguen y cuáles son las posibles áreas de mejora. La primera es pensar en el síndrome aórtico y la segunda es no dudar en pedir las pruebas complementarias necesarias, ¿no? Yo creo que existe un cierto freno, y esto lo hemos comentado muchas veces en los servicios de urgencia, a la hora de pedir el escáner, por la reticencia que hay a veces a hacer las pruebas, y yo creo que ahí lo más importante es que en cuanto se te ocurra, pedir el escáner, ¿no? Para que ese tiempo diagnóstico, que ya se ha reducido de 6 a 4 horas, aún se reduzca un poco más y lleguemos a un objetivo que tenemos, que es 2 horas, ¿no? Desde que el paciente llega a urgencias hasta que se diagnostica, ¿no? Hemos visto ya, porque lo hemos analizado recientemente con Isidre, que los pacientes que se diagnostican antes tienen menos complicaciones preoperatorias, lo cual redunda en una mejoría en los resultados. Eso está visto ya en nuestros resultados, que los pacientes que se diagnostican antes de 3 horas tienen menos complicaciones que los que se diagnostican después de 3 horas. Y que además tienen menos mortalidad. Lo cual, bueno, pues insistir un poco más en eso, en la ventaja de que tenemos ahora con esa gran colaboración del SUMA, en que el paciente se traslada muy rápido y en que el paciente siempre se ve de forma uniforme, ¿no? Que es otra de las cosas buenas del código aorta. Siempre lo vemos los mismos, siempre deciden los mismos, con sus fallos y sus aciertos, pero siempre de una forma uniforme. Llegan a la unidad coronaria, siempre hay una cama disponible para el paciente para que llegue al hospital, y los resultados quirúrgicos pues están siendo muy buenos, como habéis comentado. Yo creo que en cuanto a las áreas de mejora, sobre todo el diagnóstico precoz y el pensarlo más, ¿no? Que esos pacientes que se escapan seguro, se escapen menos, ¿no? Muy bien. Ya está, ¿no? Vamos por terminada. Pues nada, quiero agradecer a todos. Nada, un momentito. Sí, Alberto. Sí, Alberto de Alcalá. Oye, bueno, primero yo creo que hay que felicitaros por el proyecto y por los resultados. Yo creo que también nos tenemos que felicitar todos, porque yo creo que demuestra lo que se puede hacer cuando se trabaja juntos. Y yo creo que también hay que tener una cosa muy clara, y quiero decirlo aquí públicamente, y es que aquí también demuestra que es absolutamente fundamental, cuando queremos hablar de patología cardiovascular urgente, tener a los servicios de urgencia trabajando con ellos, siendo parte protagonista, como yo creo que son en este caso, y manteniendo la ilusión de todos como equipo. Yo creo que la ilusión de nuestro servicio de urgencias y su participación es una de las cosas que más ha beneficiado a nuestros pacientes, y lo quiero decir públicamente. Y yo creo que si esto se hubiera logrado en código infarto, el código infarto iría mejor. Es decir, aquí, como se planificó desde un principio, contando con los servicios de urgencias, pues yo creo que ha sido la clave de que esto tire mejor y adelante, y hay que seguir ilusionando a la gente y trabajando pues con equipos como ellos. Pues sí, muchas gracias, Alberto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que inicialmente parecían que eran
que iba en contra del proyecto. Teníamos que poner de acuerdo a distintos servicios dentro del Clínico San Carlos, teníamos que poner de acuerdo a distintos hospitales dentro de la red, teníamos que contar con la aprobación de nuestros gestores, teníamos que ver que desde el punto de vista político no hacíamos daño a nadie. Pues a todo esto que parecía que iba en contra del proyecto, creo que es la gran fortaleza, ¿no? Esa colaboración. Así que efectivamente gracias a todos por ello. Pues nada, para cerrar esta sesión, pues agradecerte tu presentación y agradecer a todas las personas implicadas en este proyecto, como dicen ahora todos los actores que forman parte de este proyecto, a CardioRed, porque realmente es un proyecto dentro de este escenario, sin él no se podría haber hecho, y es, creo, un ejemplo para llevar a cabo otros proyectos tan interesantes o más que este, y dar las gracias a los servicios de urgencias y al SUMA 112 por su implicación, que realmente nos ha ayudado muchísimo para llevar a cabo este proyecto y conseguir los resultados que ha mostrado Luis Maroto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Saludos, hasta luego. Adiós.